Vamos a hablar un poco simplemente para reflexionar sobre el tema de un elemento bastante común en nuestras vidas, como es el ruido, ¿vale? Está reconocido como contaminante, no mata, pero sí lesiona. Y tendríamos aquí para hablar 1000 horas. 15 minutos vamos a intentar resumir un poco cuál es el sentido que le damos nosotros pues, a esta pequeña parte del espectro, simplemente, que forma parte un poco de nuestro día a día, ¿vale? Para acá. Bueno, nosotros somos una empresa netamente canaria, trabajamos en el sector edificación, en industria, infraestructura de transportes y en acústica ambiental. Si tuviésemos que describir básicamente, nos dedicamos a solucionar problemas de ruido. Se puede decir que hacemos un ciclo completo, es decir, desde lo que es el estudio, caracterización del ruido, a luego la ejecución, la fabricación de las soluciones, el diseño y la instalación, o sea, un proyecto llave en mano. Si no, lo que hacemos es integrarnos con diferentes empresas o diferentes actores dentro de ese proceso y podemos formar parte de alguna de ellas. Pues hacemos un trabajo un poco análogo al trabajo que hacía Alberto dentro de la parte de radiofrecuencia, pues básicamente con el tema del ruido, es decir, estudios, proyectos, ensayos y mediciones acústicas, tanto ruido como vibraciones, estudios de impacto, es decir, cómo va una nueva infraestructura a ocasionar un problema en un entorno que tenemos que caracterizar y medir inicialmente, y luego también hacemos modelos predictivos, o sea, podemos simular sin que el cliente tenga que invertir un euro todavía en la solución, en el comportamiento, ¿vale?, de esas fuentes de ruido, bien sea en el exterior o bien sea en el interior de un recinto, ¿vale? Perdón, vamos para adelante. Vale. A nivel de soluciones, todas las comunes que se pueden ejecutar en el sector de la acústica, como son cerramientos, cabinas, puertas, pero en algo sí estamos especializados en el tema de sistemas antivibratorios, es decir, el 95% de todos los ruidos que escuchamos están producidos por una transmisión estructural, no por un ruido aéreo, ¿vale? Pues ahí sí que nos hemos especializado con el paso un poco ya de la experiencia. Clientes tenemos desde sector hotelero, sector industrial, tratamiento de aguas, con hospitales hemos hecho algunas cosas también. Y bueno, instaladores de ascensores, o sea, mil sectores en los que nos movemos. Principalmente vamos a intentar lanzar muchos conceptos para que ustedes integren en la cabeza un poco el tema del ruido, ¿vale? Obviamente, si nos centramos en edificación, industria daría para hablar 3 horas, ¿vale? Pues, ¿en qué podemos participar? Que es un nicho enorme que tenemos ahora mismo acceso. Obra nueva y rehabilitación. A nivel, por ejemplo, lo que comentaba Alberto, la verdad que es una presentación muy análoga un poco a la nuestra. También hay unos marcos legislativos, en acústica tenemos más suerte de que sí que se cumplen, ¿vale?, y se siguen. Pues tenemos un documento de obligado cumplimiento, ¿vale?, que es el documento básico de ruido del Código Técnico. Entonces, si tenemos que mirar a los dos conceptos que todo el mundo conoce de la acústica, que es el aislamiento y el acondicionamiento, aunque no lo tienen del todo claro y hay muchas veces confusiones, pues a nivel de aislamiento, que es protección del ruido del exterior al exterior o a la inversa, tenemos que hablar de elementos siempre con masas, proteger que el ruido no pase de un sitio a otro. ¿Quiénes tienen gran parte de importancia aquí? Pues todo lo que son las particiones, fachadas, medianeras, cubiertas, ¿vale?, suelos, techos, carpinterías. Podemos invertir en la obra muchísimo dinero, que si descuidamos las carpinterías estamos tirando el dinero. Y sobre todo, algo que nadie ve ni en los edificios ni en las industrias, que es la maquinaria. No está por ningún lado. Están las cubiertas, están los sótanos, están los garajes y es esa gran olvidada, ¿vale? A nivel de acondicionamiento, pues un poco lo mismo. Alguien puede pensar lo más común, un teatro. Sí, acondicionar un teatro pues te pasa una vez en la vida. Ahora, acondicionar restaurantes es lo más común del mundo. Restaurantes donde hay un ruido enorme que no podemos ni comer tranquilos, pues en ese sentido hay mucho campo. Pero, por ejemplo, en un hospital hemos hecho proyectos de acondicionamiento de salas de espera, de quirófanos. Obviamente ese tipo de soluciones tienen unas condiciones de salubridad diferentes a un panel que tú puedas poner en una sala de espera. Pues todo ese tipo de soluciones son bastante comunes. Lo dicho, una cantidad de parámetros a nivel de acústico que podemos medir, caracterizar. El tema de los modelos de simulación predictivos, lo que comentábamos, nos permite hacernos una idea del comportamiento, caracterizando primero el origen, ¿vale? A nivel de soluciones, pues el compañero acaba de hablar de una cajita, pues vamos a hablar, lo llevamos otra vez a este mismo punto. Al final el aislamiento acústico es una caja dentro de una caja que no toca la estructura exterior. Es muy sencillo de entender, aunque parezca una ciencia oculta el tema de la acústica. Lo único que el secreto está en la correcta construcción. Los elementos de construcción son estándares. Podemos ir a obra húmeda, podemos ir a tabiquería autoportante. Lo único que tenemos que tener en cuenta es cómo nos separamos de la estructura original. Básicamente está el secreto ahí. O sea, una mala instalación se carga un proyecto acústico. Es lo más común que vemos todos los días, ¿vale?
¿Qué hay que tener en cuenta? Pues muchos parámetros de los materiales a utilizar, sus masas, sus densidades, ¿vale? Y sobre todo, que nadie lo suele pensar, es estudiar la fuente de ruido, porque en función de qué origen o qué características tenga esa fuente de ruido, necesita un mayor o menor aislamiento, y mayor o menor aislamiento implica mayor o menor coste económico para el cliente. Entonces, ahí es donde está realmente la importancia. No hay una caracterización a la hora de insonorizar, no está tipificada. La misma fuente de ruido en dos sitios diferentes se comporta totalmente distinto. De ahí la importancia del estudio previo, ¿vale? Pues como comentaba antes, soluciones constructivas estándares, el tema de los materiales, que vas al Leroy Merlin y prácticamente el 90% está todo allí, no hacen falta productos mágicos para llevar a cabo las soluciones. Y las carpinterías, que son muchas veces el gran olvido que hay. No vamos a hablar de física ni de acústica, pero sí que es verdad que a la hora de cuando hablamos de acondicionamiento, mucha gente no entiende el porqué. No es más que reflexiones de lo que son las ondas sonoras en superficies, digamos, que no tienen absorción acústica, es decir, cristales, techos, paredes enfoscadas, suelos de mármol o de grés, son situaciones que lo que van a ser, superficies que lo que van a hacer simplemente es reflejar, ¿vale?, las ondas de ruido. Pues soluciones hay para paredes, hay para techos, hay para suelos e incluso hay soluciones adicionales, ¿vale? Lo más común, nos hemos centrado en edificación, podríamos haber puesto en industria otro tipo de paneles que se utilizan, ¿vale?, para aguantar altas temperaturas y condiciones de salubridad más especiales. Hay para temas de suelo, hay también para temas de oficinas, ¿vale? En edificios residenciales llegamos a un foco de ruido que es el que digo yo que nadie escucha. Mucha gente, si pensamos siempre en viviendas, pensamos en el vecino que pone la tele o el niño que grita y que lo escuchamos. Esas son fuentes de ruido aéreo y eso probablemente es o hay una ventana abierta en el patio o tenemos un problema de aislamiento. Pero si escuchamos la batidora del vecino, si escuchamos la Thermomix del vecino cuando está en modo batidora rápido, si escuchamos los tacones de alguien que toca un instrumento de música, como puede ser un piano, si escuchamos la lavadora cuando centrifuga un vecino, eso no es un ruido que salga por la ventana, está viajando y entra en nuestra casa. Eso está golpeando la estructura y lo escuchamos. Pero es que si se abre la puerta del garaje y escuchamos un ruido, tampoco está viniendo por el exterior hasta mi casa. Es la estructura quien me lo trae. Grupo de presión, un motor de grupo electrógeno, la caldera, quien la tenga. Es decir, vivimos absolutamente anclados a las estructuras, con lo cual cualquier ruido que hay en la estructura es lo que nos transmite. Eso es lo que estudiamos nosotros. Una vez que detectamos los problemas, pues lo que hacemos es aplicar la solución a esos elementos, ¿vale? Es el primer paso. Luego haremos una pequeña demostración para que lo entiendan un poco mejor, ¿vale? A nivel de edificios públicos, pues centros comerciales, todo el mundo puede ver la reverberación que hay en los centros comerciales. Vivimos en un país que se descuida muchísimo la acústica. Península tiene, por ejemplo, unas leyes autonómicas y en ayuntamientos un poco ya más estrictas. Digamos que va de norte a sur. Algún día llegaremos, que nos llega a nosotros también esa ola legislativa. En Inglaterra hay una norma exclusiva para construir un hospital a nivel acústico. O sea, se determina el nivel de ruido que tiene que tener una habitación de hospital. En una escuela exactamente lo mismo. Aquí hay un documento general de cumplimiento para una escuela, un hostal, un hospital, lo que sea. Pues eso un poco indica dónde va el... Luego, nadie piensa en las actividades, que te monten un gimnasio debajo de tu casa para que veas lo divertido que va a ser, o un restaurante. Pues todo este tipo de cosas son las que nosotros estudiamos. En fase de proyecto habremos cogido 4. El resto es montan la instalación, llega el problema, llega la denuncia y entonces venimos aquí los malos, los últimos, a dar las malas noticias, ¿vale? Pues un sector, ya te digo, imagínense la cantidad de negocios, ya no solo por impacto, como puede ser un gimnasio, sino si te montan una panadería, un horno de pan o una dulcería, ahí hay una cámara de refrigeración seguro, pues ya tenemos un elemento problemático, ¿vale? Que alguien, no sé si ha vivido alguna vez encima de un supermercado, a las 11 cuando empiezan a reponer los detergentes, cada golpe de caja estantería se escucha arriba. En un restaurante, si tienes un botellero anclado forjado, cada botella que sirva, cuando vuelve al botellero es un impacto que escuchas. Si te arrastran la silla de un restaurante, lo escuchas en el primero o en el segundo piso. ¿Qué está pasando? Pues todo tiene siempre la misma explicación. Vivimos en un mundo anclado a estructuras. Ese es el gran problema que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿soluciones? Pues alguien me puede decir, hombre, la idea de la cajita dentro de una caja como concepto está genial, pero luego vete a obra y dime cómo hago flotar las cosas que no se me anclen rígidamente. Pues precisamente está ahí. No es difícil hacer flotar. Alguien me puede decir, vale, pero es que ahora hay que entrar a instalaciones, ¿no? Habrá que entrar a electricidad, habrá que entrar a climatización, claro. Y te voy a romper el aislamiento. Sí, pero vamos a romperlo como se tiene que romper.
Porque si no estás al tanto de eso, se carga el aislamiento que acabas de diseñar. Y es lo más normal del mundo. Entonces, este tipo de cuestiones, si se dan cuenta, al final la ejecución de la instalación tiene un 90% de importancia sobre el resultado final. Los materiales son los que son. El proyecto es el que es. Si quien lo ejecuta no está especializado, está haciendo una obra simplemente, no una obra acústica, ¿vale? A nivel de maquinaria exterior, pues la parte buena que tenemos en España es que hay dos leyes, una de puertas para afuera y una de puertas para adentro. Es decir, una actividad que esté en un entorno industrial, perdón, un entorno residencial, hay una ley que te dice, cuidado lo que pongas en la cubierta, cuidado lo que pongas en el garaje o lo que pongas en el exterior de tu fachada. El vecino que tienes enfrente no puede tener un nivel superior a el que sea. En industria lo que miran es al revés. En industria o en todas las actividades es de puertas para adentro, tus trabajadores no pueden estar expuestos a un nivel superior de. Entonces cambia mucho el concepto. ¿Por qué? Porque de la misma forma que él contaba, y todos sabemos que a medida que nos desplazamos en distancia se atenúa el ruido exactamente igual que la radiofrecuencia, pues resulta que cuando eso lo haces al exterior, pues tienes un exterior bastante amplio, pero cuando lo haces hacia adentro, si encima la nave industrial es reverberante, lo que estamos haciendo es poner muchas horas de trabajo a una persona. Todo el mundo piensa siempre en el pobre trabajador de una industria que está ahí sufriendo un ruido, que está con sus cascos y demás. Pero es que vayámonos a un comedor de un hotel del sur, donde al turista le hablamos de wellness, le hablamos de la sauna, le hablamos del campo de golf y lo metemos en un infierno de comedor, para estresarlo, para que luego vuelva a la sauna y que luego vaya a jugar al golf otra vez. Pero es que el camarero que está trabajando en ese comedor sus 8 horas está expuesto a un nivel que hemos medido y equivale al ruido que está sufriendo un señor en una industria. Entonces, ese tipo de cuestiones y de conceptos son los que tratamos un poco siempre de que la gente entienda, de que los empresarios, el sector hotelero es bastante, en ese sentido, conflictivo, ¿vale? Y un hotel no deja de ser una industria, porque tiene habitaciones, tiene lavandería, tiene sala de máquinas, tiene piscina, tiene un pequeño auditorio donde celebran los eventos. Al final tiene muchísimas actividades y muchas veces se molesta él mismo con sus propias actividades, ¿vale? Pues un poco lo que comentábamos, a nivel de vibraciones es súper importante el tema de los impactos, ¿vale? Los ruidos impulsivos, que son con mucha energía en corta duración de tiempo, son muy molestos para el oído humano. El oído humano tiene la capacidad de escuchar el ruido del mar a 70 decibelios y no nos molesta, porque son frecuencias de un ruido natural de la naturaleza. Pero en cuanto alguien enciende una máquina y aparece una tonal de 50 Hz ahí, ya eso sí que no me mola, ¿vale? Pues ese tipo de cuestiones también cuenta con la parte subjetiva. Acondicionamiento interior, pues lo que acá hablamos antes, ¿vale? Incluso en la industria alimentaria, en mataderos, en cocinas, o sea, nos podíamos ver infinidad de soluciones donde no se imaginan que hay unos niveles de ruido enormemente, ¿vale? Elevados, pues básicamente es lo que nos encontramos todos los días. A nivel conceptual creo que ya les he contado un poco qué es la parte acústica, la parte un poco tosca, la parte de obra y demás, estamos a punto de terminar ya. Pero bueno, hoy se supone que estamos hablando un poco de telecomunicaciones, cómo se integran las telecomunicaciones en la acústica. El ruido, aunque parezca que es una tontería, hasta ahora se oía, ahora se puede ver. ¿Gracias a qué? Pues básicamente utilizamos un dispositivo parecido a una cámara termográfica, pero en vez de medir la temperatura, lo que mido son los focos de ruido. ¿Qué diferencia tiene este equipo desde que lo adquirimos? Pues es muy sencillo. Si yo cojo un sonómetro y me voy al perímetro de esa industria, yo pongo a medir un equipo similar al que tenía él y digo, pues tengo 84. La primera pregunta dice, ¿y quién lo está produciendo de todo ese entorno? No sé, tienes 84. En cambio, si yo vengo con este equipo, ya le puedo decir, oye, ¿quién me está ocasionando el problema? Digo, pues mira, a primera vista, por ahí tienes un par de puntitos calientes. ¿Qué tienes ahí? Pues mira, ahí tengo el compresor, vale, y por allí, ¿qué tienes? Vamos a echar un vistazo. ¿Qué supone el cambio este? O sea, ya no es, voy a probar qué puede estar pasando, si voy solo con el sonómetro, sino que es que este señor le puede hacer un plan de presupuesto. Oye, mira, la que más contribuye en este perímetro es este punto de aquí. Si solo tienes para este año esta partida, vamos a meternos aquí primero. Vamos a empezar a hacerlo escalonadamente. Con lo cual estamos optimizando los recursos económicos del cliente, ¿vale? Yo no sé si se verá el vídeo no se va a escuchar, creo, pero si se pudiese al menos ver, vale. Pues este dispositivo lo que nos permite, si se reproduce, no se reproduce, bueno, pues no se reproduce. Bueno, esto se los explico si quieren. Básicamente yo tengo aquí el espectro entero audible, puedo escuchar entero el espectro o puedo incluso
irme a una frecuencia puntual, a una tonal, ¿vale? O a un rango de frecuencias. Me permite con este cursor en el que yo me desplazo, me va dando el nivel. Si tengo aquí ahora mismo estoy en un recinto, pero si estoy, por ejemplo, en el exterior, como era la transparencia anterior, ¿vale? Yo soy capaz de moverme por toda esta cubierta, ver los niveles que tengo y me puedo acercar a este edificio que está recibiendo todo este ruido. Y también me puedo hacer una idea del ruido que está recibiendo. Obviamente, esto no es metrología legal. Yo, si voy a presentar un certificado de cumplimiento o no, hay que ir con lo que marca la ley, que es un sonómetro, ubicarme en el punto receptor y hacer esa medición, ¿vale? Falta una pantalla adicional que es donde va el espectro y es la parte que estudiamos. Esta transparencia, si el vídeo se pudiera ver, que no se puede ver, lo que me indica es que tengo dos fuentes de ruido, una aquí y otra aquí, que es un pequeño altavoz. Si yo enciendo las dos fuentes de ruido, lo que me permite la cámara es lo que dijimos antes, que soy capaz de detectar dos fuentes de ruido. Pero es que incluso el equipo es capaz de decir, anúlame esta fuente de ruido, que voy a estudiar esta. Y luego hago la inversa. Entonces, de ahí saco la conclusión cuál de las dos fuentes realmente tiene mayor importancia en el nivel general que se está generando. Con lo cual, es una herramienta muy, muy útil. Si se pudiera ver aquí, la parte positiva es que el Scalextric veríamos los coches en movimiento y esta detección en movimiento. Es decir, podemos detectar fuentes de ruido en movimiento. Con lo cual, para nosotros eso es una ventaja pues, bastante importante. ¿Vale? A ver, para acá. Ya estamos terminando ya. Y la segunda herramienta a nivel de telecomunicaciones, que la verdad que hoy en día ya no sorprende a nadie, es yo para hacer un ensayo de metrología legal me tengo que desplazar a un sitio, posicionarme, medir un tiempo determinado que me manda la normativa y hacerlo. Pero, ¿y si en vez de hacer eso ponemos un equipo que tenga metrología legal a medir 24 horas, 365 días, que me permita a mí ir midiendo pues todo lo que estamos hablando? Si encima ese equipo me permite, con la tecnología actual, disponer de todo este tipo de comunicaciones que van desde que me llega un mensaje cuando se supere un nivel, que yo en un momento determinado quiera escuchar, porque me salta una alarma en el teléfono, me puedo conectar y escuchar lo que estamos midiendo. Es decir, cambia el concepto de presencial y funcional. Cierto es que si el caso está judicializado, o sea, hay una denuncia general, los jueces no admiten este tipo de cosas porque, con toda la razón del mundo, si no estás allí no puedes acreditar que este suceso que se está reflejando esté ocurriendo. Pero para una industria que sabe que tiene un problema localizado en su perímetro, esto es una herramienta que utilizan bastante, ¿vale? Esto se lo pueden gestionar ellos o lo podemos gestionar nosotros, ¿vale? Darle el servicio en ese sentido, ¿vale? Y básicamente es lo que venía. Este es un ejemplo de un proyecto que hicimos en Italia, en el cual este link te permite conectarte y monitorizar el ruido que hay dentro de una sala de hornos, ¿vale? De una empresa de fundición. Obviamente yo soy ingeniero, yo puedo interpretar los datos de una forma, pero el personal que está ahí en la planta, donde tiene... Porque todo este tipo de sistemas que estamos hablando se pueden integrar después en cualquier CPD, en cualquier sala de control de cualquier industria, de un hospital o de lo que sea, ¿vale? Pero claro, la gente ahí no sabe realmente si el ruido que están emitiendo es grave o no grave. Esta aplicación es muy, muy sencillita, se le fabricó un semáforo, básicamente. 3 caritas en rojo, amarillo y en verde. Entonces, el operador, que sabe lo que sabe, que entiende de presión, que entiende de que esa máquina si supera un nivel de presión tengo que ir a cerrar una válvula o lo que sea, de ruido no entiende, pero ya por lo menos sabe si los niveles de ruido en la sala en ese momento superan o no para los que están un poco diseñados. ¿Por qué es todo esto? Por lo que hablamos antes. Hay que controlar siempre el nivel de ruido al que están expuestos los trabajadores. Entonces, si está en verde, oye, Carmelito, vete a hacer el mantenimiento que tenías pensado, que la sala ahora mismo está tranquila. Que está en rojo, Carmelo, o te tienes que esperar, o protégete bien, y ese tipo de cuestiones. Básicamente es el control del ruido, ¿vale? Es un elemento contaminante que nos ocasiona este problema. Y sobre el tema de los sistemas antivibratorios, les iba a enseñar una pequeña demo. La iba a hacer aquí en esta mesa, pero como está tapada, voy a tener que hacerla aquí delante. Y la van a entender mucho mejor que toda la chapa que les estoy echando yo aquí, ¿vale? Cuando le comentaba yo que la transmisión estructural es el mal de la acústica, ¿vale? Ustedes pueden comprobar el ruido que puede estar haciendo esto, que es minúsculo, ¿vale? Pero si yo esto lo apoyo en una superficie, ocurre esto. ¿Se han dado cuenta cómo se amplifica el nivel de ruido que genera? Entonces, la creencia puede ser, pues, encerremos el ruido aéreo, masa con absorción, y se soluciona el problema. Y vemos que no, ¿verdad? Entonces, el primer paso
siempre será el control del sistema antivibratorio. Si luego el ruido aéreo que genera la máquina sigue siendo un problema, es cuando aplicaremos un cerramiento acústico. A que esto explica mucho mejor todas las chapas que he echado yo, ¿no? Pues ya está. Pues muchas gracias.